suponer que la política en los últimos 4 años de Correa sería una mezcla de modernización capitalista con neodesarrollismo o neoestructuralismo, ¿no? Tal como lo formula, porque ventajosamente también a veces hay libros claves, ¿no? Creo que la formulación del neodesarrollismo está en un libro de la CEPAL, Transformación Productiva con Equidad. En la página web de la CEPAL está colgado ese libro y lo pueden ver. Ahora, ¿ese era el proyecto de la Revolución Ciudadana? No, ese no era el proyecto de la Revolución Ciudadana. No se olviden ustedes que los historiadores económicos están de acuerdo en señalar que en el Ecuador se abandonan las políticas estructuralistas o desarrollistas más o menos a inicios de la década de los 80. Se dice incluso enfáticamente que el primer paquete de políticas de ajuste estructural fondomonetaristas se aplica en el gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea, luego de la trágica muerte de Jaime Roldós, en marzo de 1982, ¿no? En el que se produce además el estallido del problema de la deuda externa en el Ecuador. A partir de allí se inicia lo que Rafael Correa insistentemente denomina la larga noche neoliberal, que se prolongaría por lo tanto hasta el 15 de enero del 2007, en que Correa asume el poder. Pero en esos casi 5 lustros ocurren hechos muy importantes en el Ecuador, ¿no? En la década de los 80 se produce una brutal reprimarización de la economía y por lo tanto la cuasi destrucción del movimiento obrero, que había sido junto con los estudiantes y los maestros la fuerza de resistencia contra las políticas estructuralistas. Y en la década de los 90, en donde las políticas neoliberales llevan casi a la destrucción del Estado Nacional ecuatoriano, se produce una lucha de resistencia en la que, en ausencia de la clase obrera destruida, aparece un nuevo actor, un actor que había estado siempre presente en la historia del Ecuador, pero no con esa dimensión y ese protagonismo: el movimiento indígena. El movimiento indígena que se opone al neoliberalismo, pero que levanta ante casi el desconcierto de la sociedad ecuatoriana 2 banderas, 2 reivindicaciones que ni se entendían, ¿no? La primera era su oposición al Estado nacional, acusado básicamente de ser un Estado racista, un Estado que había excluido a los indios, no los había ni siquiera explotado, los había excluido, ¿no? Y por otro lado se plantea también desde la cosmovisión indígena como paradigma de desarrollo el summa causae, en español el buen vivir. Esas 2 tesis, la primera, la de la plurinacionalidad, es recogida por la Asamblea Constituyente de 1998. Y el paradigma de desarrollo del summa causae se incluye en el artículo 1 de la Constitución de Montecristi del 2008, ¿no? Si el señalamiento constitucional de un paradigma es de alguna manera, ¿no es cierto?, un proyecto imaginario de construir una sociedad, al haber sido esa constitución política ratificada por el pueblo ecuatoriano en un referéndum, en el que recibió el apoyo de más del 80% de los votantes, evidentemente ese sería el mandato constitucional. Pero lo irónico es que Correa,
por sus conflictos con casi todos los sectores sociales que le llevaron al gobierno, y al definir en el mensaje presidencial de agosto del año 2010 que sus enemigos son el movimiento indígena, básicamente Pachacutic, los ecologistas infantilistas y la izquierda dogmática y trasnochada, en la que estamos todos los sobrevivientes de la izquierda, ¿no? Define sin duda un viraje, ¿no? Un viraje. Ahora, ¿por qué el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, que acaba de derrotarle en las urnas? Porque Correa acaba de sufrir la primera estruendosa derrota electoral el 27 de febrero, en el que un dirigente político que había llegado a obtener 80% de apoyo y que había mantenido siempre un 60%, que hace un año obtuvo el 52% de los sufragios, reduce su influencia al 30%, con la que evidentemente todavía podría ser candidato presidencial en el 2017. Pero ¿por qué no le ocurre lo que les pasó en 1994 a Alberto Dajic, que fue el primer vicepresidente que tuvo que huir del país? ¿Por qué no le ocurre a Correa lo que le pasó en 1997 a Abdalá Bucaram, que fue desalojado del poder? ¿Por qué no le ocurre lo que pasó el 21 de enero del 2000 a Yamil Mawad, que fue sacado del Palacio de Gobierno por un movimiento indígena militar? ¿O por qué no le pasa lo que le pasó a Lucio Gutiérrez, ¿no? A Lucio Gutiérrez, al que los sectores populares le colocamos en el gobierno pensando que era un coronel progresista, pero que simplemente había estado repitiendo como un papagayo algunas cosas y propuestas que se le planteó o que él se las aprendió, como era un oficial de inteligencia militar. Entonces pensó que podía ganar con un discurso y luego comenzar a hacer exactamente lo contrario, y fue sacado a patadas del Palacio de Gobierno en el año 2005, como ustedes recordarán, en las famosas jornadas. ¿Cuál es el problema? El problema es que incluso después de esa experiencia, ¿no?, de entregarle la bandera de las luchas a un coronel desconocido, se vuelve a cometer el mismo error en los años 2005-2006, porque Rafael Correa Delgado no tenía ninguna trayectoria, no era conocido en el Ecuador. Cuando empezamos la campaña en junio del 2006, hicimos una encuesta para ver cuántos ecuatorianos le reconocían, no llegaba al 3%. No llegaba al 3%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en el Ecuador? Primero, que el programa constitucional no se aplica. O sea, en las políticas reales no hay nada que tenga que ver con el summa causa, que plantea básicamente el rescate de las formas de economía social y solidaria de la que habló ayer algún compañero aquí, que se plantean, por otro lado, la necesidad de rescatar las formas económicas basadas en la ayuda mutua, en la solidaridad, en el AINI, en la cooperación, una institución indígena, en la minga o minca, ¿no? Entonces, eso se ha dejado absolutamente de lado, porque la concepción que tiene Correa de la relación Estado-sociedad es Estado-ciudadanos, ¿no? Y ha utilizado el argumento del corporativismo para perseguir toda forma de organización social, acusando de que son organizaciones corporativistas, ¿no? Entonces, hay una lucha muy sostenida
A estas alturas, prácticamente de sectores organizados de izquierda no queda nadie en el gobierno de Rafael Correa, absolutamente nadie. Estamos haciendo un esfuerzo de construir un movimiento alternativo, pero lo importante, ¿a qué se ha reducido? Porque evidentemente, ¿cómo se explicaría, no es cierto, que haya tenido éxito en los procesos electorales? ¿Cómo se explicaría que de todas maneras se sostenga 7 años y que va por el 8º ahora, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Se explica por la coyuntura internacional favorable. Para el Ecuador tiene un peso muy importante el petróleo. Significa más del 40% de nuestros ingresos netos. Pero la incorporación de China y de la India y de Rusia al mercado de consumo de otras materias primas que exporta el Ecuador le han permitido al régimen contar con ingresos en estos 7 años, se calcula de unos 168.000 millones de dólares de ingresos solo presupuestarios. Entonces, evidentemente eso le ha permitido incrementar recursos para la educación, para la salud, hacer planes de vivienda popular, atender las demandas de sectores de la propia burguesía que exigían un mejoramiento del sistema vial, la construcción de puentes, la construcción de nuevos aeropuertos, es decir, un proyecto de modernización, ¿no? Y ese proyecto de modernización tenía éxito, pero el hecho simultáneo de que políticamente lanza una campaña de oposición a los sectores populares, que son los mayoritarios, le va minando, le ha ido minando, le ha ido debilitando, ¿no? Pero lo paradójico es, entonces, fíjese que ahora, recién, cuando se posesiona nuevamente, después de esta que sería su segunda elección presidencial, que va hasta el 2017, plantea recién la industrialización. Y él antes, al hacer la evaluación de los primeros 6 años del gobierno, había dicho con mucha claridad que no ha podido cambiar el modelo de acumulación y que lo que se ha buscado es hacer mejor las cosas, porque no es el deseo del gobierno, estoy repitiendo textualmente palabras de Correa, no es el deseo del gobierno perjudicar a los ricos, sino hacer mejor las cosas, ¿no? Y claro, en el Ecuador sí se habla de socialismo. Yo ando buscándole, ¿no es cierto?, por otro lado, amigo de algunos de nosotros, a Heinz Dietrich, que aparece como el teórico del socialismo del siglo XXI, para ver qué piensa de ese desenlace dramático en el Ecuador, ¿no? En donde, en definitiva, no hay nada de socialismo, ¿no? Y se ha tomado distancia del summa causa y del Estado plurinacional. Entonces, ahora, a los 7 años, se plantean el cambio de la matriz energética y el cambio de la matriz productiva, es decir, a los 7 años comienzan a intentar un proceso de industrialización sustitutiva de importación. Pero, desgraciadamente, y aquí termino, el problema es que parecería ser que esto que no llegó todavía, sobre todo a América del Sur, que es el impacto más brutal de la crisis del capitalismo central, llegaría. Las noticias de que China no puede sostener sus altas tasas de crecimiento y van a tener que desacelerar, que enfriar su economía, evidentemente son preocupantes para nosotros. La noticia que la dio el propio Barack Obama, de que los Estados Unidos van a encontrar en el petróleo y gas en las rocas de esquisto y de que ya disponen la tecnología, es una muy mala noticia para nosotros, que seguimos dependiendo del petróleo y de las materias primas, ¿no? Entonces, ese es el dilema en el que
nos encontramos. Finalmente, Adrián, podemos conversar largamente sobre las opiniones de Agustín Cueva, una figura a quien yo respeto mucho por su integridad, por la rigurosidad de su trabajo académico. Y de paso les agradecía antes a los compañeros que están haciendo el trabajo de traducción y que van a editar aquí el libro El proceso de dominación política en el Ecuador. Les agradezco al IELA por ese esfuerzo de difusión del pensamiento. Pero Agustín era un gran polemista en primer lugar, un hombre muy apasionado. Pero por otro lado, nunca dejó de ser un comunista. O sea, fue primero comunista prosoviético y después comunista maoísta prochino. Y entonces yo creo que eso le llevó, ¿no es cierto?, porque los seres humanos, finalmente, con nuestras pasiones, con nuestras fobias, somos lo que somos, ¿no? Y es muy difícil modificar esos puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, brevemente, Gabriel, a tu pregunta, sintéticamente yo quería decirte que, bueno, a ver, yo estoy en un centro de investigación donde nos estamos dando toda una discusión y en todo caso, en primera instancia voy a hablar en base a mi opinión personal con respecto al proceso kirchnerista. Básicamente porque a partir de la dictadura militar, la estructura productiva de nuestro país fue dejando la sustitución de importaciones, tuvo un gran retroceso industrial y, como decía anteriormente, a partir de la posibilidad de la exportación masiva de soja y después de la extracción de minerales, se empieza a dar toda una estructura, como yo decía, de corte extractivista y de monoproducción. Desde mi punto de vista, esto primero trae una fragilidad estructural. Es difícil pensar, me parece a corto plazo, que cambie la demanda internacional de China de tal cantidad de materias primas y que se produzca una crisis a corto plazo. Ahora, si yo lo miro desde el punto de vista de la estructura productiva, me parece que es mucho más frágil que la que nosotros teníamos en los 70, en un modelo de sustitución de importaciones, desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de la dependencia, y todavía me parece un tema a terminarlo de debatir, y me parece que seguimos siendo muy dependientes, porque en realidad cuando hablaba de la industrialización por sustitución de importaciones, estábamos pensando en que teníamos radicadas transnacionales en todo el país, que teníamos las filiales de las transnacionales. Entonces tampoco éramos menos dependientes en los 70. Sí hay una estructura cada vez, como decía, más monoproductora, más frágil, y desde mi punto de vista eso trae mayor atadura a que si se produjera un cambio internacional importante, bueno, habría que ver cómo la burguesía lo resuelve. Pero la realidad es que a corto plazo tienen bastante allanado el camino con el negocio sojero y con el negocio de la minería. Con respecto a la pregunta que me hacía Emiliano, con respecto a cuál sería la postura desde la teoría de la dependencia sobre el buen vivir, me parece que es una excelente pregunta y no tengo una única respuesta. Tengo algunas preguntas y tengo una opinión personal. Primero, que la reivindicación de la identidad indígena, que estuvo negada durante más de 500 años, es necesario escucharla, no se puede negar, y hay una cantidad de planteos que ellos hacen en relación a cómo quieren vivir y qué respeto hay que tener del medio ambiente, que debe ser puesto en la mesa en un proceso
de transformación donde se respete esa identidad, pero habría que ver también, y en esto estamos hablando de, bueno, quizás mucho más allá, qué horizonte de transformación y hacia qué forma económica estamos dispuestos en una transformación a dirigirnos, cómo podríamos compatibilizar, por ejemplo, una economía solidaria con una estructura de producción que nos tuviéramos que dar, por ejemplo, en un horizonte socialista más amplio. Es difícil de pensar la articulación de eso. No tengo una única respuesta. Me parece que es compleja la articulación. Ahora, me parece que también no puede ser la respuesta la exclusión ni la destrucción del medio ambiente, porque la destrucción del medio ambiente en realidad es hipotecar el futuro nuestro a corto plazo y el de nuestros hijos. Así que desde ese lugar también tenemos que tener, desde la teoría marxista de la dependencia, una respuesta que no puede ser el no cuidar el medio ambiente. Entonces, habría que ver hasta dónde podemos, y por ahí me voy un poco a responderle a Ana Cristina, pensar una explotación de los recursos naturales, que yo digo nos pone en un lugar de importancia por el acervo que tenemos en nuestro continente de la cantidad de recursos que no hay en otra parte del mundo, si puede ser de manera racional, si puede ser cuidando el medio ambiente, si eso obligaría a cuidar y limitar la producción porque determinado nivel de producción generaría mayores efectos contaminantes, si habría que prescindir de otro tipo de explotaciones. También eso necesita de estudios para ver qué se puede hacer. Ahora que tenemos una posición, un lugar, digamos, una situación de potencial para poder negociar, sí lo pienso puntualmente. Y también creo que podríamos pensar, porque por ejemplo hoy en UNASUR se trazan ideas de pensar empresas compartidas entre estados, por ejemplo, para explotar el litio. Yo no estoy hablando de estos estados actuales, de los que acabamos de describir con las políticas actuales. Ahora, si estamos pensando, como planteó Juan en un momento, en un horizonte socialista, mucho más allá de las realidades nacionales, ¿no nos tendríamos que dar una respuesta para pensar digamos, en un planteo o en una empresa que tenga corte regional, por ejemplo? No me parece una realidad tan difícil, porque también da posibilidad a esto que se planteó acá de que es necesario traspasar las fronteras a nivel revolucionario. Entonces también me parece que esto también podría ser una posibilidad. Sigo, el UNASUR se lo está planteando y no suena ilógico desde la estructura de estados que hay hoy y con las orientaciones ideológicas que tienen. ¿Por qué no nosotros, con otra orientación ideológica, pensar en algo regional al cual le demos el contenido? Y bueno, cerrando, Juan, te quería responder que para mí la situación que hizo la diferencia es la movilización popular. Los procesos no fueron iguales porque, vos lo sabes bien, en Argentina no hubo una vanguardia que aprovechara, que organizara toda esa rebelión. Salimos con el que se vayan todos, quizás algunos sectores con alguna claridad mayor, pero no hubo nadie que tomara todo eso y lo dirigiera hacia algo más profundo. Hubo un recambio de algunos políticos y volvieron los de antes. En otros países, en Venezuela, en Ecuador, determinaron otro tipo de procesos, pero me parece que desde mi punto de vista fue la movilización popular y la posibilidad o no de una organización que llevara adelante un proceso el que hizo la diferencia. Bueno, creo que estoy. Primeiro eu queria agradecer e saudar a fala do Danilo. Concordo completamente, eu acho que foi importante essa fala. Na verdade não tenho muito o que comentar, é só somar-se a ela. Tá funcionando isso aqui? Tá, né? Bueno, estoy de acuerdo contigo sobre que la decisión entre lo económico y lo político es la expresión del neodesarrollismo, estoy totalmente de acuerdo, y que
como traté de demonstrar, el debate de la dependencia, la controversia de la dependencia trae en sí misma una ambigüedad muy fuerte. Y que en el momento que en los años 80, sobre todo tras el golpe de Chile, después de Argentina, más bien, ¿no? Entra en crisis todo el debate sobre la dependencia, sobre todo porque la actualidad de la revolución socialista se pone en cuestión. Con esta crisis, esta ambigüedad se vuelve todavía más fuerte y la línea que permeaba toda esta controversia y que en realidad querían más bien asumir las tareas necesarias para el desarrollo, gana más poder, gana más fuerza, gana más influencia ideológica. Bueno, eso por un lado. Y si eso estaría o no presente ya en Marini en 95, bueno, lo que tendría que decir, además de lo que ya dijo Adrián, es que, bueno, pongamos 95 la fecha de la publicación. En 95% por lo menos de la izquierda estaba tratando de debatir la cuestión de la democracia y cómo avanzar en una democracia más radical. Pues la cuestión del socialismo no estaba en pauta. Bueno, la queda de la Unión Soviética, 94 fue el inicio del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, en México. Y pues ya sabes, ¿no? Toda la coyuntura de los 90. No estaba pues, y Marini no era un intelectual realista que estaba fuera de su realidad. Quería intervenir en una realidad. Para intervenir en la realidad tenía que escribir. Eso no es una excusa. Puede parecer una excusa, pero no es. Y tampoco creo que se limita a eso. Yo creo que la otra explicación más de cunho teórico la pasó Adrián. Pero más bien captar ese sentido de agudeza y de capacidad de captar la realidad en el presente, su conjuntura, intentar actuar en ella, pues llevó a Marini a plantear también, a hablar de la integración, de la democracia avanzada, de una democracia radical, pues para dialogar con lo que existía en su momento histórico, en aquel momento histórico, pues. Ahora, leyendo la obra en conjunto y lo que Adrián apuntó, me parece bastante obvio que Marini no tenía ninguna ilusión acerca de la democracia burguesa o que eso llevaría, bueno, a mejorías para la población en general, en fin. Yo creo que por ahí iría un poco. Ana. De fato, a ideia do novo desenvolvimentismo como algo conservador não está colocada, ainda é uma disputa a se fazer. Aqui eu parti do suposto, né, que em outros ambientes eu acho que nos cabe a tarefa de mostrar que, de fato, o novo desenvolvimentismo é uma tentativa de conservar a acumulação capitalista dependente num novo contexto histórico a partir de novas pautas, adequadas ao neoliberalismo por um lado, mas também adequadas à crise do neoliberalismo por outro. E tentando de uma forma meio malabarística, pautada de debates que, enfim, coloquem de novo na ofensiva um projeto burguês de desenvolvimento nacional, com tudo o que isso implica em termos de exclusão da população, de aprofundamento do padrão de reprodução do capital, de especialização produtiva para exportação, de necessidade de pagamento da dívida interna, de migalhas para a política social, enquanto milhões para pagamento da dívida e, ao mesmo tempo, enfim, todo esse contexto que você conhece bem. Acho que nos cabe mostrar, e é um pouco a tentativa aqui, é mostrar como o novo desenvolvimentismo segue pautado pela questão do desenvolvimento, quão conservadora é essa questão desde sua origem, vista como parte do projeto geopolítico estadunidense. Então, acho que é uma tentativa. E aí eu passo para a tua questão, Ricardo. As perguntas que você me fez são exatamente as perguntas que eu me faço, assim, quase sem tirar nem pôr. Exatamente. Se eu tivesse feito... Assim, é isso que eu me coloco hoje em dia. E, enfim, é isso que eu estou tentando fazer na tese, que eu ainda não sentei para escrever, mas que está lá no projeto. É isso, exatamente isso. Se de fato,
Enfim, qual é a substância material do novo desenvolvimentismo? Por um lado, obviamente que existe. Agora, eu tendo a achar que se existiu sobretudo entre 2008 e 2011, e desde então tem cada vez menos. É possível dizer, não, lá atrás, eu já disse, o Marini já falou lá atrás, 92, mas não adianta. Teve um substrato material que melhorou a vida de milhões de pessoas. Enfim, inclusive a gente aí que tem emprego agora, né, nas universidades, antes não tinha. Enfim, tem um substrato material. Pode ser efeito da sorte, da conjuntura internacional? Sim. Se essa conjuntura está mudando, em que medida esse efeito vai continuar presente? Me parece que já cada vez mais não está presente, até isso se reflete inclusive no fato de que o próprio novo desenvolvimentismo já não se coloca tanto em pauta, né? Agora, a questão mais importante que você me colocou, essa é fácil de sair, é se aquela forma dual, excessivamente dual, de apresentar o debate, não perde de vista toda a questão que está por trás do projeto democrático popular e que isso implica em termos, enfim, das organizações políticas, das suas táticas, das suas estratégias, dos seus programas, das suas formas de organização, das suas lutas pontuais, enfim, das suas temporalidades em relação às eleições, em relação às não eleições, enfim. Bom, antes de tocar nesse ponto, que me parece que dá para muito, enfim, não vai pois é, só isso eu acho que dá para, se alguém sugeriu que as jornadas fossem sobre o tema da revolução, junto com o tema da revolução cabe essa questão sobre possibilidades e limites do atual projeto democrático popular. Pois bem, porque só isso dá para debater muito. Eu, particularmente, sobre a outra questão que você colocou, se essa dualidade excessiva não estaria permeada pelas críticas da colonialidade do poder e pelo Wallenstein, apesar de eu conhecer todo esse debate, eu diria que não. Eu diria que, na verdade, o que eu estou tentando fazer é quase que me vacinar contra isso. Me vacinar o debate sobre a teoria da dependência contra isso. Então, assim, eles fazem esse debate sobre desenvolvimento e me parece que cumpre um certo papel na academia, com toda a insignificância que isso leva também, mas também com toda a sua importância em termos de deformação, mas fazem esse debate, colocam em questão a questão do desenvolvimento, tudo mais, isso é importante, mas não é o que está me pautando agora, definitivamente. Enfim, mas eu achei que você captou algo importante aí. Bom, o projeto democrático popular dá para muito, não vou começar. E sobre os anos 80, Adriano, que você me perguntou, eu conheço mais do caso do Brasil, não acho que dê para fazer relação tão automática, sobretudo por ser processos diferentes. No caso da Venezuela, mais ainda no Equador, enfim. No Brasil, me parece muito evidente que, dada a derrota política e militar, sobretudo, daquela linha política, daquela linha que trabalhou a questão da dependência através da crítica do Democrático Nacional, propondo e militando em organizações que se propunham uma estratégia socialista, de uma luta revolucionária, a partir de uma análise da América Latina diferente do que informava a estratégia democrática nacional. Está entendendo em português, Adriano? Sim. O que aconteceu nesse período, enfim, sobretudo no Brasil, houve uma hegemonia do pensamento desenvolvimentista tremenda. Se criou uma espécie de super universidades com bastante dinheiro nas pós-graduações, né? Unicamp, USP, entre outros organismos, que pautou o debate sobre desenvolvimento, seguiu pautando o debate sobre desenvolvimento. É muito interessante ver como o debate, por exemplo, da Unicamp é sempre no negativo. Falta de capital, falta de uma estrutura interna de infraestrutura, falta de mercado interno, bem lembrado, falta de poupança interna, tudo no negativo, ou seja, para quê? Porque falta de desenvolvimento. Parece que a questão volta para o endogenismo, já não existe imperialismo, né? Já não existe, e volta a questão para falta. E o problema fundamental, falta vergonha na cara. Mas o problema fundamental, que aí eu acho que é o que desdobra no novo desenvolvimentismo nos governos,
é que não pautou só quem estava na academia, pautou a formação do que se tornou hegemônico dentro da esquerda, que foi o PT. Aloysio Mercadante, Maria da Conceição Tavares, que primeiro foi do MDB, depois do PT, Guido Mantega, atual ministro de Economia, pautadíssimo por esse debate. Enfim, quadros intelectuais do PT fundamentais perpassaram, foram parte dessa hegemonia do pensamento desenvolvimentista. E isso, claro, teve consequências políticas quando o PT chega no governo. Portanto, acho que é por aí. Obrigado. Obrigado, Fernando.